Gloria al Señor. Estamos de vuelta, mis amados, y vamos a estudiar Josué. ¿Está usted listo? ¿Cómo está su corazón? ¿Está presto a entender, a aprender la palabra del Señor? ¿Sabe? Siempre necesitamos depender del Espíritu Santo, así que nos vamos a encomendar a Él en esta mañana. Amén. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, ponemos nuestra vida delante de ti, nuestros corazones, y te pedimos, Señor, háblanos, revélanos tu palabra, y que tu palabra se haga carne en cada uno de nosotros. Dios eterno, encomendamos nuestra vida a tu gracia, a tu misericordia y a tu amor incondicional. Señor, que la gracia se manifieste no solo en tu palabra, sino en nuestra vida a medida que entendemos tu palabra. Padre eterno, bendice a tu iglesia sobre toda la faz de la tierra y bendice a los que hoy han de ser salvos. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo, clamando por cada siervo, por cada predicador, por cada evangelista, por cada siervo que de una u otra manera está cuidando de tu pueblo. Señor, revélate a la vida de cada uno. Señor, doquiera estén mis hermanos, Señor, ten misericordia de nosotros, de quienes ministramos tu palabra, y ayúdanos a no apartar el corazón de la gente en pos de fábulas, sino a que el corazón de la gente esté aferrado a ti, Señor. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, nos toca Josué capítulo número 3 y vamos a desarrollar. Pero antes de entrar a Josué capítulo 3, quiero recordarte acerca de la manifestación de la gracia, de cómo se manifestó la gracia eh, en la vida de una mujer que no merecía, pero que Dios tuvo misericordia de ella, al igual que tú, que de ti y de mí. Te estoy hablando de Rahab, la ramera, ¿verdad? Y vimos que Vimos que la fe comienza por el oír, y Rahab no solo hospedó a los enviados del pueblo de Dios, sino que se puso del lado de ellos. Rahab había oído del Dios de Israel, había oído de lo poderoso que era, lo conocía de oídas, y entonces de repente, por este oír, ella empezó a creer, ¿verdad? En segunda instancia vimos que el resultado de oír es buscar, y ella buscó. Rahab buscó salvación en el Dios al cual ella conocía de oídas. ¿Sabe? No basta solo con creer en el Señor, hay que buscar al Señor. El resultado de la fe salvífica, el resultado de la verdadera fe, es que usted tiene necesidad constante del Señor. Usted busca constantemente al Señor. El mundo está lleno de personas que creen, pero también está lleno de demonios que creen y tiemblan, pero nunca serán salvos. Por ende, tú y yo, como hijos de Dios, tenemos constantemente hambre y sed de la palabra de Dios, hambre y sed de justicia. Necesitamos que Dios se manifieste a través de nosotros. Y el resultado de esa hambre y sed es que buscamos. Esta mañana estás aquí porque estás buscando de Él, porque necesitas de Él. La tercera cosa que vimos, que el resultado de encontrar es obedecer. Y Rahab y su familia obedecieron. Fíjate que Rahab no esperó mucho tiempo para poner el listón en, para poner el listón en la, en su ventana, como le habían dicho. Ella no demoró, ella puso la cinta de una vez. eh, y esa es la actitud de todo creyente. Todo aquel que encuentra la verdad, pues está desesperado por obedecer la verdad. Bueno, ahora vamos a ver el comienzo de esta conquista y vamos a ver principios maravillosos aquí que si los aplicamos a nuestra vida, de verdad nuestra vida va a ser de victoria. Mira, dice, estoy leyendo Josué capítulo 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.
Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, a las que descendían el mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Amén, amén. ¿Y usted pensó? Toca cruzar un río. ¿Está usted con toda la intención de mojarse? ¿Está dispuesto a mojarse? ¿Va a cruzar a nado? ¿Está pensando cómo voy a agarrar a mis hijos? Quizá usted tiene 5 hijos porque estos judíos tenían hijos de abollo, ¿verdad? De a montones. Entonces de repente está pensando, ¿cómo voy a cruzar? Pero resulta que Dios dice, tranquilo, hoy quiero mostrarte que yo soy tu Dios, que yo soy el Todopoderoso y te voy a hacer cruzar en seco. Y usted ve este pueblo cruzando en seco. Quiero que miremos principios aquí, quiero que miremos cosas aplicables a nuestra vida. Fíjense que una cosa es importante y es que es necesario prepararse. Si usted mira, hay un tiempo de preparación. Escuche, ¿usted quiere ver la gloria de Dios? Entonces hay algo que usted necesita hacer. Lo voy a poner aquí. Algo que Dios ya hizo, usted tiene que hacer que se haga notorio en su vida. Y eso es lo que ellos estaban haciendo en estos primeros versículos. ¿Qué era? Es necesario santificarse. Hermano, sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Y usted me dirá, sí, pastor, pero yo conozco gente que no es nada santa y que Dios le ha hecho milagros. Sí, usted fíjese si vieron a Dios o no, porque muchas veces reciben el milagro y no vieron a Dios. ¿Qué me está diciendo, pastor? El que ve a Dios cambia. El que ve a Dios es transformado. El que no pretendió ver a Dios, pero lo único que vio fue una manifestación de Dios. Hermanos amados, todo aquel que tiene la esperanza de Cristo en sí mismo, se santifica, dice la palabra. Y todo aquel que tiene esta esperanza en sí mismo, se santifica. Y entonces, usted quiere ver la gloria de Dios, usted quiere ver la manifestación de Dios, usted necesita santificarse. Usted quiere que Dios haga algo en pro o a favor suyo, usted necesita santificarse. Pastor, ¿y por qué nada más Dios no obra así, listo, y Él me santifica mientras hace el milagro? Porque resulta que Dios quiere que tú entiendas ¿de qué se trata su presencia? Dios quiere que tú entiendas, hermano amado, que si no estás preparado, la bendición va a torcer tu corazón. Si tú no estás preparado, la bendición te va a desviar. El problema es que mientras estamos en esta tierra, hay la tendencia a apartarnos, a separarnos del Señor, a olvidarnos que Él está, que Él es el que hace. Mire este pueblo salió con milagros y constantemente se apartaban del Dios Todopoderoso. ¿Cómo se apartaban? Se apartaban en que se rebelaban, en que murmuraban, en que se quejaban, en que querían volverse.
Se apartaban en que decían, no, mejor estábamos en Egipto. En Egipto eran esclavos, pero ellos tenían esa actitud, no, mejor era en Egipto, deberíamos volvernos a Egipto. Así que es necesario santificarse. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Una de las claras muestras de la santificación o uno de los motivos de la santificación no debe ser buscar el favor de Dios. ¿Qué dije yo? Sí, usted no se santifica para buscar el favor de Dios. Usted se santifica para buscar a Dios. ¿Me dejé entender? Usted no se santifica, ay, es que necesito un milagro, me voy a santificar. No, usted se necesita porque usted quiere a Dios, necesita a Dios, tiene hambre de Dios, tiene necesidad de Dios. Ese es el propósito de la santificación. Yo quiero de Dios. Las añadiduras, hermano amado, las tiene cualquiera. Las tiene cualquiera. Está diciendo, oye, si ustedes empiezan a buscar que Dios reine y que Él sea la justicia de ustedes, ustedes verán que todo lo demás es añadidura. No busques añadiduras, busca al Dios Todopoderoso. Busca que Él reine, busca que Él sea real en tu vida. Entonces ellos necesitaban tener un tiempo para reconocer que Dios es Dios, para reconocer que Dios está en medio de ellos, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Por qué es necesario santificarse? En primera instancia, para comprender que tu vida y la mía se trata de buscar a Dios y de seguir a Dios. De eso se trata tu vida y la mía. Buscar a Dios y seguir a Dios. Es paradójico. Yo veo mucha gente que, no, yo soy cristiano hace mucho tiempo. Y la verdad es que el Señor a mí me ha fallado tantas veces. ¿Qué? ¿El Señor te ha fallado? Por favor, qué falta de conocimiento de Dios. Sos cristiano hace mucho tiempo y andás centrado en vos, porque estás pasando un tiempo de dificultad, porque te enfermaste un poquito o las cosas no salieron como vos pensabas, decís que Dios te ha fallado. ¿Y quién te dijo que se trata de que Dios vive en función de tus deseos y de tus anhelos y demás cosas? Jamás se trató de eso. Tú has sido llamado para tú andar en pos del propósito de Dios. Entonces la verdadera santidad no es decir, ay, yo soy santo, yo no, es que yo no digo malas palabras, porque no es eso. Santidad es una búsqueda del señorío de Dios, de la gloria de Dios, del poder de Dios. Es un reconocimiento, un ratito, el Dios al que yo sirvo, Él es omnisciente, sabe todas las cosas, confío en Él, estoy pasando un tiempo difícil, pero una muestra de mi santidad es que yo no murmuro como el impío. Una muestra de mi santidad es que yo no tengo la actitud que tiene el que no conoce a Dios. Yo espero confiada, reposada, quieta y reposadamente, espero la manifestación de la gloria de mi Padre. Eso es verdadera santidad. No, yo soy santo porque yo voy al culto todos los domingos. Sí, eso no sirve de nada porque toda la semana vivís en función tuya. No vivís en función del Señor. Entonces, hermanos, qué importante que es santificarse. Hagan un alto. Hagan un alto. Y cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Voy a poner aquí. Santificación es una búsqueda constante de la presencia de Dios. Dios está presente siempre. Sí, Dios está presente. Ahora, es necesario que tú lo busques. Él dijo, buscadme. Más de una vez Él dijo, buscadme y viviréis. Buscad mi reino y su justicia. Buscad las cosas de arriba. Entonces, mi amado, la santificación no es otra cosa que búsqueda, una búsqueda constante. Esa búsqueda constante te revelará, te reflejará lo que tú eres y verás la necesidad de irte despojando de cosas.
Pero es necesario que en la condición que estés comiences ya a buscar al Señor. Fíjate que este pueblo no tenía nada de santo excepto que Dios había dicho que ellos eran santos. Pero este pueblo era murmurador, querelloso, quejumbroso, peleón, etcétera, etcétera, centrados en sí mismo. Mandaron diciendo al pueblo, id en pos de ella. Es decir, id en pos de la presencia de Dios. ¿Ya buscaste la presencia de Dios este día? Entonces probablemente tu día no va a ser tan santo. No, pastor, es que no tengo tiempo, ¿sabe? Lo que pasa es que usted no se imagina, yo estoy trabajando como mula, pastor, y yo llego a mi casa pues tarde de la noche y me levanto temprano a la mañana, oscuro, y no me da tiempo de orar, ni me da tiempo de estar buscando presencia de Dios, ni nada de eso. Yo tengo que salir y trabajar. Qué pena tengo por ti. Porque el Señor dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Sí. Entonces tú necesitas buscar del Señor. Tú necesitas la presencia del Señor. Lo interesante es que el Señor está en tu casa. Lo interesante es que el Señor está ahora mismo ahí en tu oficina, si estás en tu oficina. Lo interesante es que el Señor está contigo todo el tiempo, solo que tú necesitas ir en pos de su presencia. Él está ahí. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está ahí. Tú necesitas ir en pos de Él. Necesitas buscar su presencia. Oye, vayan en pos. ¿Sabe qué representaba el arca del pacto? La presencia misma del Señor. Ahora mire, corremos este peligro. Ah, entonces si es así, yo voy, pues, es más, yo voy a ayudar a cargar el arca. Claro, quiero, urgente. Fíjese la segunda cosa. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Para un ratito, no, estamos todos locos. Me mandan a buscarlo y me dicen que no me acerque mucho. Sí, amado, ¿sabes cuál es la tendencia del corazón? La tendencia del corazón es empiezo a buscar y empiezo a hincharme. Y entonces de repente el pecado de Satanás empieza a apoderarse de mí. No, yo estoy sentado en su trono. No, yo no necesito buscarlo porque yo estoy sentado al lado de él, me he hecho un trono. Es creer que porque Él es mi Padre, yo me puedo dar libertades con Él. Es creer que porque Él me salvó y yo soy de su reino, yo tengo ciertas licencias. Es decir, es no entender que aunque yo soy su hijo y Él es mi Padre, que aunque yo soy su pueblo y Él es mi Dios, que aunque Él me escogió, yo no soy igual a Él. Soy semejante a Él, pero no soy igual a Él. Él es Dios, yo soy hombre. Santidad es entender que Dios es santo. Cristo no murió para que tú seas igual a Dios. Cristo murió para que tú seas semejante. Tú no eres Diosito. No. Tú no eres Dios Junior. No. Él es Dios. Y por toda la eternidad y desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Él es Dios. Y aunque se hizo hombre, su Hijo, el Señor Jesucristo, se hizo hombre, sigue siendo Dios. Y aunque el Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo de Dios, se humilla a morar entre nosotros, vive en corazones impíos, santificándolos, Él sigue siendo Dios. Él es Dios. Una muestra de que tú estás santificándote es que tú entiendes esta verdad. Porque hoy en día hay gente que, es mi padre, el flaco y yo. No, pues él sabe. No importa cómo me acerque, Él conoce mi corazón, no importa. Hermano, ten cuidado, no te acerques demasiado. La cercanía de Satanás al trono de Dios hizo que Satanás se confunda y quiso tomar el lugar de Dios. Entonces es necesario reconocer la presencia de Dios. Santificación es una búsqueda constante de la presencia de Dios, pero además de esto, santificación es entender que Él es Dios y yo soy hombre. Si esto es así, entonces todo el tiempo dependeré de Él.
Si esto es así, buscaré obedecerle a Él. Pero si yo soy hombre, empiezo a tomar mis propias determinaciones. Mirad que no os acerquéis, dice. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Pastor, yo quiero ver la gloria de Dios en mi casa. Qué lindo. Andate en pos de Dios. Ah, y una cosita. Aléjate un poco porque te has acercado demasiado en tu mente y crees que no, yo decreto, yo declaro, yo mando, o yo ordeno. Ahorita yo, a ver todos los demonios de esta casa afuera y ahorita yo declaro ángeles. Vengan ángeles, quiero 40 ángeles, una legión de ángeles aquí cuidando mi casa. Y no sé qué. Tened cuidado. Tened cuidado. Porque la Biblia dice que los ángeles son ángeles ministradores que están al servicio de los hijos de Dios, pero no dice que tú y yo los mandamos. No hay una sola parte en la que diga que tú tienes autoridad sobre los ángeles. Dios tiene autoridad sobre los ángeles. Y es verdad, los ángeles existen. Tú antes que anhelar la presencia de un ángel o anhelar que un ángel haga algo por ti, tienes que anhelar que Dios haga algo por ti. Entonces, es importante santificarse. Hermano, es importante entender el concepto de santidad. Santificación es una búsqueda constante de la presencia de Dios. Y santificación es entender que Él es Dios. Por mucho que me acerco a Él, Él sigue siendo lo más grande. Y entre más me acerque a Él, más cuenta me doy de lo pequeño que soy y de lo grande que es Él. Pero además de eso, que yo soy hombre. Cuando vemos un edificio de lejos, muchas veces el edificio no se ve tan grande. Pero a medida que nos acercamos, vamos descubriendo la grandeza de ese edificio. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Entre más lejos está el hombre de Dios, más toma atribuciones de Dios que no son para él. Entre más cerca está el hombre de Dios, más entiende que Dios es todopoderoso y que Él es un simple mortal. Entonces, importantísimo, ¿cómo hago para que se manifieste el poder de Dios a mi favor? Ah, simple, en primer lugar, santifícate. Y la primera actitud de santificación es entender cómo es mi Dios, quién es mi Dios. Sigo. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Una cosita. Punto 2. El pueblo de Dios no avanza si antes Dios no va delante. Y esto tiene un significativo precioso, porque fíjese que, mi hermano, usted cree en Dios, ¿verdad? Yo también creo en Dios. Ahora, fíjese que el mejor modo de avanzar, el mejor modo de avanzar, no es ser arrofado, decir, no, yo tomo, yo arrebato, yo no, espera un ratito, calmate, tranquilízate, calmate, deja que Dios vaya primero. La presencia de Dios tenía que ir delante, delante. Es decir, no me muevo si Dios no dice que me mueva. Esto lo tenían que haber aprendido. Yo creo que ellos lo tenían claro en este momento porque lo tenían que haber aprendido en toda la travesía del desierto. Chicos, si la columna de nubes, si la nube se mueve, si la columna de humo se mueve, quiere decir que ustedes tienen que ir preparándose para avanzar. Pero solo si se levanta, prepárense y esperen que se empiece a mover. Es decir, quien toma la iniciativa debe ser Dios. Quien me guía es Dios. Hermanos, hay mucha gente que dice, no, yo vivo por fe, pero hacen lo que les da la gana y no dependen de Dios. Esto era una cuestión de dependencia. Dijo, tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo, tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado al borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Ah, qué lindo. El pueblo de Dios no avanza si antes Dios no va adelante. Ahora, lo glorioso de esto es que, a pesar que Dios está delante, Él marcha al ritmo que quiere
llevar a su pueblo. Mi hermano, si el Señor se para, sabe por qué se para. Y si el Señor avanza, sabe por qué avanza. Es necesario que tu corazón y el mío estén prestos a que Él haga lo que quiera con nosotros. ¿Te acordás? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al leveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor, de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas vienen de arriba, que vienen de arriba, se detendrán en un montón. Un ratito. Quiero acomodarte en el cuadro. Esto es, está el Jordán cruzando de derecha a izquierda, si tú quieres, o de izquierda a derecha. Está cruzando el agua ahí y ellos van a cruzar, van a atravesar el Jordán. Pero resulta que no van a cruzar. Te dije, estaban preocupados por sus hijos, etcétera. Van a cruzar un río que es relativamente profundo. Eh, no iba a ser una travesía fácil, pero es que resulta que cuando Dios va adelante, todo se hace fácil, amado. Entonces, de repente, eh, eh, a pesar de que Dios está adelante, Él marcha al ritmo que quiere llevar a su pueblo. Pero además de eso, Dios va adelante, pero también va con su pueblo. Voy a poner con y en. Y en su pueblo. Con y en su pueblo. Hermano, sí, es importante que tú y yo entendamos, Dios va delante mío, yo no soy igual que Dios, dejo que Dios vaya delante mío, es decir, acepto la guía de Dios, me someto a la guía de Dios, procuro entender la guía de Dios. Y aunque Él va adelante, Él va a ir y se va a parar en medio del río, salvaguardándote, cuidándote para que tú cruces en seco y no haya ningún peligro para tu vida. Necesitamos entenderlo. Dios va adelante, pero también va con y en su pueblo. Aquí voy a poner una coma para que se entienda. Con, coma, y en su pueblo. Con y, coma, esto es. En su pueblo. Así va. Dios va adelante, pero también va con y en su pueblo. Ok. Más cosas que aprendemos de esto. Esto fue hasta el versículo 13. Ahora se acerca el momento glorioso. Porque van a cruzar. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Voy a poner en tercer lugar, el pueblo de Dios espera los tiempos y las sazones de Dios. Hermano, fe no es solamente santificarse,
Fe es no avanzar si Dios no va adelante. No voy a hacer nada en lo que Dios no sea lo primero. No voy a hacer nada en lo que Dios no vaya de primero. Fe es me santifico. Santificarme es reconocer a Dios, es entender a Dios, es acercarme a Dios, entendiendo que aunque yo me puedo acercar hasta Él, puedo entrar hasta su mismo trono de gracia, yo no soy igual a Él. Él no es como yo. Él es santo, es perfecto, es sublime, es eterno, es Dios todopoderoso. Yo soy un simple ser humano mortal que por gracia, misericordia y amor incondicional he sido arrebatado como un tizón del fuego de la hora del castigo que ha de venir a toda la humanidad. Entonces, eso no me hace Dios. No soy Diosito, no soy Dios Junior. No es que el poder sea mío, no es que yo tengo el poder. No, yo necesito constantemente de Dios. Y de eso se trata tu vida y la mía. Reconozco a Dios, sé que lo necesito, busco a Dios, me acerco a Dios entendiendo quién es Dios. Y voy a avanzar cuando Dios avance y voy a parar cuando Dios se pare hasta que Él vuelva a avanzar. De eso se trata. El pueblo de Dios espera los tiempos y las sazones de Dios. Mira lo que sucedió aquí. Dice: y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el agua del Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y los que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, la presencia de Dios estaba cuidando de cada uno de los que pasaban. Dios puede hacer 2 y 3 cosas al mismo tiempo. Dios puede hacer infinidad de cosas al mismo tiempo. Pero con su pueblo, Dios va guiándolos un paso a la vez, un paso a la vez. Y lo primero que Dios enseña es dependencia. Lo glorioso de la santidad no es el que yo tengo el poder, yo amarro demonios, yo ato, yo declaro. No. Lo glorioso de la santidad es que yo dependo del Dios del Dios que me salvó, del Dios al que sirvo y del Dios al que sigo. Yo dependo, yo le sigo a Él. Él no me sigue a mí, yo no le ordeno a Él lo que Él va a hacer. Él me guía. Yo no sé, Él sabe. Yo soy un ser humano mortal, limitado. Él es todopoderoso. Si Él quiere que yo sane a alguien, lo sano. Si Él quiere que yo levante a un muerto, lo levanto. Si Él quiere que yo espere, espero. Si Él quiere que yo sea humillado, soy humillado. Si Él quiere que yo sea exaltado, soy exaltado. Si Él quiere que yo esté en abundancia, estoy en abundancia. Si Él quiere que yo esté en escasez, estoy en escasez. De eso se trata. Esa es la verdad de la relación del hombre con Dios. Si soy del pueblo de Dios, debo entender que Dios hace como quiere, pero siempre todo lo que Él hace como quiere, lo hace para mi bien, lo hace a mi favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es aquellos que conforme a su propósito, no es tu propósito, es su propósito, han sido llamados. Aquellos que conforme a su propósito, ha sido llamado conforme a su propósito. Entonces escucha, espera que terminen de cruzar algunos más. Falta que algunos más crucen. Y cuando el Señor se mueva, tú te mueves. No, el reino de los cielos es arrebatado por los valientes, por los violentos, y los violentos lo arrebatan. Sí, mi hermano, eso está hablando de la perversión del hombre, de la actitud errada del hombre, que piensa que haciendo violencia va a implantar el reino de los cielos, cuando en realidad lo que tiene que hacer es totalmente lo contrario. ¿Por qué dice el Señor, estad quietos y reconoced que yo soy Dios? La verdad de la santidad es esa. Entender que tú no eres Dios, que Él es Dios. Él es Dios. No hay otro Dios. El pueblo de Dios espera los tiempos y las sazones de Dios. Señor, ¿cómo me gustaría que pase esta pandemia? ¿Cómo me gustaría que hoy se acabe? Los santos estamos esperando que se cumpla el tiempo de Dios. Y sabemos que lo que Dios hace es para nuestro bien. Este encierro es para nuestro bien. No me diga, pastor, no tomo sol, ya parezco
un chulupi pelechado, pastor, de blanco. Y usted me dice que espere. Sí, espera. Aún esto te va a hacer bien. Calmate, tranquilízate. Ordena tu hogar, ordena tu casa. Son tiempos finales. Sometete a Dios. Resistí al diablo. Eso es lo que tenés que hacer en este tiempo. ¿Estás trabajando mientras los otros están en sus casas? Bueno, entonces depende de Dios, porque estás saliendo a la calle. No sea que traigas algo a tu casa por causa de tu perversión. Hermano, esto se trata de temor de Jehová. Ellos iban, Dios había prometido. Ellos tenían que reclamar las promesas y tenían que, pero no le reclamo las promesas a Dios. No, 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 no. Me santifico para entender el plan de Dios. Busco a Dios, me acerco a Él, pero no me acerco lo suficiente para no creerme que yo soy Dios. No, 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 espera un ratito. ¿Sabes qué le hizo daño a Satanás? La cercanía a Dios. Yo no sé cómo empezó el misterio de la iniquidad, no lo sé. Sé que empezó en el corazón de Satanás, no sé cómo comenzó. Yo no sé por qué Dios lo permitió, no lo sé. No lo sé. Pero si hay algo que sé es que la cercanía a Dios le hizo daño porque no se acercó en la actitud correcta. Hermanos amados, hay mucha gente que se está acercando a Dios en este tiempo, pero en la actitud errada. Y ese acercarse significa perdición para ellos como lo fue para Satanás. Entonces necesitamos acercarnos a Dios en la actitud correcta, en santidad, dependiendo de Él y reconociendo su grandeza y su poder. Espero en Dios. Él sabe, yo no sé. Él sabe lo que es mejor para mí. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Esto fue hasta el versículo 17. 17. Entonces, voy a poner aquí. Es necesario que Dios vaya delante de nosotros. Entonces esperamos que Él quiera ir. Es necesario que Él decida cuando avanzamos. Es necesario acercarnos a Él y reconocer su gloria, poder y majestad. A ver, es necesario acercarnos a Él. Voy a variar un poquito la redacción. A Él, reconociendo su gloria, poder y majestad. Antes de continuar camino. Hermano, ¿sabe? Amo esto de Josué. Cada vez que lo leo me gusta más este libro. Y qué hermoso que es santificarnos delante de Dios y entender la necesidad de santificación. Y qué hermoso que es entender que no tenemos necesidad de avanzar si Dios no avanza. Porque aunque yo estoy apurado y aunque yo estoy desesperado, Dios no está, Él es eterno. Y Él obra en el tiempo y Él obra a través de la paciencia. Él es el Dios de la paciencia y obra paciencia en nuestros corazones a través de las circunstancias. Así que no avanzo si no estoy seguro de que Dios está adelante, pero además no avanzo si Dios no avanza. Espero los tiempos y las sazones de Dios. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esto? Que el pueblo tenía que santificarse, pero además de santificarse, el pueblo necesitaba entender que las autoridades son puestas por Dios. Fíjese cómo Josué es magnificado en esta porción, pero además de eso es necesario que aunque hay un líder, el que tiene que ser glorificado es Dios, la gloria es de Dios, la gloria le pertenece a Dios, pero es importante además de eso
entender que el pueblo se maneja basado en los planes antelados de Dios. La palabra de Dios delimita dónde y hacia dónde y cómo vamos. Hermano amado, esto no es más que un tipo de la relación que tenemos tú y yo como creyentes con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios y Rey. Sin santidad, nadie verá a Dios. La obediencia es requisito importante y es una de las manifestaciones de la santidad. Pero además de eso, la dependencia es una muestra de la verdadera fe. El que tiene fe verdadera depende. Y aunque dice que Dios es un Dios de valientes, los valientes están rendidos a la voluntad de Él antes que a su propia voluntad, que a sus necesidades y que a su manera de percibir la realidad. Entonces, mis amados, quizá tu vida cristiana ha estado estancada hasta ahora y bueno, ahora pues quiero mostrarte este asunto y fíjate que necesitas santificarte, necesitamos santificarnos. ¿Y cómo sé que estoy en verdadera santidad? Reconozco que necesito de Dios. Vivimos en un tiempo, en los últimos 20 años o 25 años, se ha predicado, hermanos, un evangelio de yo tengo el poder, yo soy el poderoso y no sé qué. Y poca dependencia. Y ahí tenés la gente declarando, amarrando, decretando, atando, desatando, lo mandan al diablo, al tercer infierno y de allá lo sacan. Yo no sabía que había tercer infierno, pero bueno, se han inventado todas esas cosas. Y ahí veo a los hombres comparándose con los grandes hombres de la Biblia y dicen, no, yo soy el Moisés de este tiempo, yo soy el Elías de este tiempo y no sé qué más. Y, y, y veo a la gente infatuándose y creciéndose y vanagloriándose. Es necesario que tú mengues, amado, y que Él crezca. Es necesario que yo mengue y que Él crezca. La santificación busca eso, busca el reconocimiento de que yo soy imperfecto, necesitado, impotente, no tengo capacidad, no tengo sabiduría, soy insensato, necesito reconocer esas cosas. Acercándome a Dios, las voy a reconocer. Y entonces eso va a provocar que yo dependa de Dios. No, si Dios no va adelante, yo no voy. Y eso va a provocar que cuando yo marcho, por muy difícil e imposible que sea el camino, yo sepa que Dios está en control. El anhelo de mi corazón es que Dios haya hablado a tu vida y que tú seas como Josué, que escuches la voz de Dios y que dependas de Él. Fíjate la promesa que Dios le hace a Josué. Le dice está en el versículo. Y aconteció en el 14, que cuando partió el pueblo para pasar con los sacerdotes delante del pueblo, cuando los que llevaban el arca de Jehová en el Jordán y los pies de los sacerdotes llevaban suele desbordarse, no, perdón, no, es en el 8 si no me equivoco. 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. 3 cosas importantes, amados de mi corazón, para que Dios se muestre a través de nosotros. Santificación, dependencia. Necesitamos depender de Dios. Si Él no avanza, no avanzo. Si Él avanza, avanzo. Y además de eso es santificación, dependencia y confianza. Necesito confiar en Él. Voy confiado en Él. Voy a poner aquí para cerrar. ¿O no? Quédatelo ahí en la cabeza. Y oremos. ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo andas de santificación? No, yo soy santo porque voy a la iglesia. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando, ¿cómo estás respecto de este asunto? De acercarte a Dios, pero entender que hay una distancia entre Él y tú. ¿Cómo andas de eso? ¿O eres de los infatuados que no, yo decreto, yo amarro, ahorita yo amarro al diablo, todo diablo que esté en esta casa? ¿Cómo es? ¿Te dejas guiar por la palabra? ¿Dependes de Dios? ¿Reconoces la grandeza de Dios? Quizás por eso estás en derrota, pero si esta mañana lo has entendido, podrías acercarte a Él y decirle, Señor, aquí está mi vida. ¿Oremos? Padre, gracias por este tiempo. Señor,
Gracias por mis hermanos y por mí. Porque siendo lo que somos, Señor, nos llamaste. Y nos llamaste para salvación. Pero esa salvación también denota santificación. Y Señor, quizá la manera de santificarnos no ha sido la correcta porque muchos nos santificamos para nosotros mismos. Muchos nos santificamos según nuestra propia percepción. Muchos, Señor, tomamos la santificación como si fuera ir a la iglesia los domingos y después vivir como sea. Señor, permítenos acercarnos a ti, reconocerte, entenderte y conocerte que tú eres Dios. Permítenos depender de ti, Señor. Bendito seas tú, en nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Y Señor, guíanos respecto de cuándo avanzar, cómo avanzar, por dónde ir. Y Señor, que en cada circunstancia de la que nos saques victorioso, nosotros vivamos y caminemos por esta tierra glorificando tu nombre. Señor, mira a mis hermanos que están pasando tiempos difíciles. Señor, ahora sea notorio. Y para que entiendan que tú estás con mis hermanos, que mis hermanos y yo nos santifiquemos, Señor. Y Padre, sea notorio a los demás hombres que tú estás con nosotros. Padre, el que está afligido, yo te pido que pongas paz en su corazón. Al que está asustado, yo te suplico que lo llenes de valor ahora, Señor. Que lo esfuerces y que le des valentía de la que viene del cielo. Al que está sin nada, clamo para que tú seas su provisión, Señor. Padre, y al que está desviado, clamo para que para que tú seas, Señor, su ruta. Clamo para que tú lo arrastres al cuerpo de tu Hijo. Clamo para que tú lo vuelvas a la senda, aunque duela. Mi Padre, tú sabes quiénes están siendo tentados por el enemigo para apartarse de ti. Tú sabes quiénes están, Señor, siendo asediados. Tú sabes, Señor, qué corazones están, Señor, hoy atemorizados, envanecidos. Tú sabes qué corazones están, Señor, llenos de dolor y qué corazones están llenos de gozo. Tú conoces, Señor, quiénes están enfermos, quiénes están sanos. Tú conoces, Señor, lo que necesita cada uno de mis hermanos que está escuchando y yo, lo que necesitamos, Señor. Danos, conforme a tu misericordia, todo aquello que hará que te conozcamos y te entendamos que tú eres Dios. Y que el conocerte nos arrastre a santificación verdadera, Señor, buscando constantemente tu presencia y entendiendo que tú eres Dios y que nosotros somos hombres. Y Señor, depender de ti, creyendo, Señor. Y Señor, estar confiados en ti. Padre, muchas gracias, muchas gracias. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos como ministro tuyo, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Mis amados, el Señor los bendiga, tengan un día maravilloso, que crucen muchos Jordanes este día por fe, que el Señor los guíe por dónde ir, que no se apresuren, que esperen el tiempo de Dios, que dejen que Dios obre en cada uno de ustedes su perfecta y bendita voluntad. Bendita sea tu casa, tu familia, tu arteza de amasar. Bendito sea el fruto del vientre de tu esposa. Bendito sea tu trabajo, hermano amado. Depende de Dios, santifícate, glorifica a Dios y verás maravillas. Este pueblo cruzó viendo un monte de agua al lado de ellos. No estaba cercano, pero se veía una montaña de agua. Y este pueblo cruzó y luego vio que esas aguas que estaban amontonadas ahí como esperando para desbordarse, luego empezaron a atravesar suavemente de acuerdo al cauce del río, porque quien estaba ahí era el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que levantó de los muertos a su Hijo, el Señor Jesucristo, el Dios que permitió que asesinen a su Hijo para que tú y yo seamos salvos. Ese mismo Dios está esta mañana a favor tuyo. El Señor te bendiga. Te mando un gran abrazo y que el Señor llene tu día. Nos vemos esta noche en el culto y mañana en el estudio bíblico. Sé bendito en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.